Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, Jesús. ¿El entorno latinoamericano es favorable para un cambio en Venezuela? Mira, es que pudiéramos decir que cuando hace varios años teníamos toda una región que estaba presionando para un cambio en Venezuela y definitivamente no pasó nada porque en mayo del año 2019 se incendió el patio trasero, porque se incendió Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia. Es decir, que el llamado Foro de Sao Paulo pudiera ser otro factor. Encendieron todo el continente y minaron cualquier posibilidad de una acción mucho más contundente o regional en Venezuela. Entonces, no quiere decir que cuando se dan esas condiciones, eso va a favorecer a Venezuela. Yo creo que hay otros factores. Yo creo que son asuntos de conjunción de liderazgo, ¿no? En el caso de me preocupa Colombia, me preocupa Perú, porque en el caso de Colombia sería muy lamentable un retroceso de tal magnitud y una incertidumbre en el hecho de que Petro y ese sector pudiera llegar a ser gobierno en Colombia, porque significa un cambio de rumbo fundamental, no porque incida en Venezuela, es que va a incidir en la región. Por otro lado, en el caso de Perú, igualmente es una cosa triste, muy triste, que estén votando por una alternativa. Ese nivel de irracionalidad ya lo vivimos los venezolanos que elegimos al chavismo. En este caso, los peruanos van a elegir a una cosa tan incierta como lo que fue el chavismo, pero con el agravante es que Perú ha sido por los últimos 25 años un país que ha tenido inestabilidad, o digamos, cambio de régimen político, pero ha tenido estabilidad económica. Y es un ejemplo para el mundo. Es una de las pocas economías en el mundo que ha tenido un crecimiento y una diversificación. Sería muy lamentable que este partido, con unas ideas fantasiosas, poco realistas, pueda desmantelar aquel país. ¿Que sea malo para los venezolanos? Sí. Ahora va a afectar la región. Y es malo para los venezolanos porque es importante que los venezolanos sepan que este señor de izquierda que admira a Hugo Chávez y que dice que el comunismo, etcétera, etcétera, con ideas trasnochadas, ha basado su campaña en los sectores populares con la xenofobia hacia los venezolanos. Los pobres en Perú han votado por este señor porque les está prometiendo expulsar a los venezolanos del Perú. Eso está ocurriendo allí y eso lo está haciendo la gente, en este caso, que se supone que son, digamos, humanistas, pero no, están usando la xenofobia. No tengo duda que Petro en Colombia va a hacer lo mismo. Entonces, esas son las cosas inciertas en el área. Lo otro incierto es Chile, que va a un proceso constituyente un poco al estilo venezolano. Ojalá que ese país que, digamos, tiene una tradición histórica de siglos de racionalidad en base a la educación pueda tener un poco más de racionalidad y no, digamos, no acepte, digamos, toda la agenda que estos sectores extremistas quieren imponer allí. Un caso similar pudiera ocurrir también en Brasil con la liberación de responsabilidades judiciales de Luis Ignacio Lula da Silva, que pudiera ponerlo en la campaña electoral. Pero ahora la pregunta es, Chávez intentó a través del ALBA y a través del UNASUR unificar a esos gobiernos que decían muchos que son los gobiernos del Foro de Sao Paulo, pero que ni Ortega, ni Evo, ni Correa se comportaron en lo económico e incluso en lo político, yo pudiera decir, aunque tuvieron algunas similitudes, como se comportó el gobierno de Hugo Chávez. La pregunta es, ¿fue un error o ha sido un error para la oposición venezolana percibir en blanco y negro a esos gobiernos y no ver los matices, por ejemplo, de comportamiento socialdemócrata, mantener las puertas abiertas con el correísmo, mantener las puertas abiertas con el MAS en Bolivia, mantener las puertas abiertas, diría yo, no sé si es posible con Ortega en Nicaragua? O sea, meter a todo el mundo en el mismo saco también no nos ha resultado un éxito, ¿no?
Bueno, pero también es relativo, porque allí está mal que bien operando el Grupo de Lima, que fue esa respuesta regional para algún tipo de cambio en Venezuela. Lógicamente, lo ideal es que eso se mueva al escenario de la OEA, porque allí es donde los Estados Unidos participan. Sin embargo, el cambio, como tú dices, no es tan blanco y negro, porque Lasso en Ecuador hizo política por un largo tiempo y ahora llega al poder. En el caso de Lenín Moreno, hubo una escisión dentro del partido y Moreno fue positivo. Como tú dices, no se puede llevar las cosas en blanco y negro y hay que entender la política latinoamericana como es y tomar acciones como es. Además, ya los venezolanos, digamos, somos parte de todo el continente y así como habrá sectores y fracciones, ya podemos como venezolanos tener alguna incidencia en la política latinoamericana e influir en los casos en los cuales creemos que se puede hacer lobby a favor del país. La pregunta que me surge en este momento, en ese mismo plano internacional latinoamericano, Macri, Bolsonaro, Piñera, ¿por qué fracasa la derecha o ese mundo liberal gobernando Latinoamérica? ¿Por qué inmediatamente la balanza vuelve a inclinarse hacia la izquierda? ¿Cuáles son los errores? ¿Qué es lo que no entiende el liberalismo en Latinoamérica? Mira, primero, como tú dices, esto es un sistema pendular. Esto no es nuevo, esto ocurre con alguna frecuencia. Tuvimos en un rato en un péndulo y ahora nos movemos al otro. Pero también hay circunstancias particulares. Yo creo que en el caso de Macri, digamos, el daño creado por lo que fueron digamos, casi 15 años del régimen de los Kirchner es una cosa nefasta, negativa. Y que pudiéramos decir incluso que Argentina no ha sido la misma desde el principio del siglo pasado, porque es que el problema del populismo y el intervencionismo económico no lo puede resolver de un momento a otro. Es decir, esta señora, en el caso de la señora Kirchner, intervino lo que era el sistema agrícola argentino, nacionalizó las divisas, centralizó el manejo de esto y eso es muy de difícil manejo. Yo creo que a Macri de todas maneras le faltó agresividad y definición en cuanto a una política económica más arriesgada. Eso en el caso de Macri. En el caso de Bolsonaro, yo creo que ahí hay un problema conceptual muy grave. Creo que es un tipo con muchas limitaciones para hacer política y por lo tanto no va por buen camino. En el caso de Piñera, igualmente creo que se entrampó en lo político, porque igualmente se vio afectado por esa arremetida de las fuerzas de izquierda en el 2019 con una economía que ya venía en problemas. No han sido los mejores, ni han sido los más eficientes, ni los más efectivos en cuanto a gestión de gobierno. Me quedan 2 minutos de programa, entonces me surge una pregunta. ¿Es un error convertir el problema político venezolano en un problema entre derechas e izquierdas? Porque en el gobierno de Trump ciertamente vimos a un sector de la población que se derechizó, digamos así, muchas veces con desconocimiento de los factores, digamos, fundamentales que significa ser de derecha o ser de izquierda, aunque pareciera que ya en el mundo eso es una cosa anticuada. Pero es un error, digamos, tiene más opciones la socialdemocracia en Venezuela que una derecha estilo María Corina. Bueno, es que precisamente tienes que llegar a puntos medios. Tienes que llegar a políticas que funcionen, porque en Venezuela, una sociedad que ha estado básicamente auxiliada por el Estado, no le puedes quitar la alfombra de la noche a la mañana. Tienes que ir en un modelo sucesivo de asistencia hasta que pueda hacer que la economía funcione. Además, el sector privado venezolano no puede afrontar de entrada lo que es un rescate. Tiene que haber una acción progresiva por parte del Estado, que algunos lo llamarán modelo socialista, pseudo-socialista de intervención, no lo sé, pero tiene que haber una acción, digamos, conjunta del Estado como gran actor junto con el sector privado. ¿Es optimista o es pesimista Jesús Sánchez Melián sobre el tema venezolano en este momento, para este año 2021? A mí me gustaría que el sector político se tome más en serio la solución del problema.
Es decir, que salgan un poco de ese caos que crea el régimen chavista y se trabaje en la búsqueda de una solución posible, porque sí creo que es posible conseguir una solución. Ahora, déjame decirte algo, lo que sí me alarma es leer titulares en Venezuela, como el titular del diario La Verdad, que está en mis afectos, del día de ayer. La ONU exige que se inicie el sistema de vacunación en Venezuela. ¿Cómo es posible que el régimen gobernante en Venezuela, el régimen chavista, esté jugando con política para vacunar al pueblo venezolano? Eso es un crimen de lesa humanidad. En Venezuela tiene que haber vacunas de inmediato y se tiene que atender a la población que está en condiciones más frágiles, porque esto no es un juego. Eso es grave en Venezuela. Jesús, ha sido un verdadero placer compartir contigo y vamos a estar muy pendientes de tu desarrollo, de tu desenvolvimiento en los Estados Unidos, porque sé que yo no tendría ninguna duda en verte por estos predios en la medida en que vayan ocurriendo los cambios en el país. Un fuerte abrazo, nuestro cariño, nuestro respeto para ti. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.